Hola estudiantes, el vídeo de hoy consta de 3 partes. En la primera parte, escucharás una conversación entre una paciente y una farmacéutica. En la segunda parte, escucha atentamente las preguntas, e intenta responderlas en voz alta, antes de que revele la respuesta correcta. La tercera parte, es un juego situacional. Serás uno de los compañeros de conversación, por lo que tendrás que leer el texto escrito en voz alta, para practicar la pronunciación correcta. Hola, Juan. ¿Te gustaría acompañarme a la farmacia? Necesito comprar algunos medicamentos. Claro, María. ¿Qué necesitas comprar? Tengo un poco de tos y me dijeron que debería comprar jarabe. También necesito un analgésico para el dolor de cabeza. Entiendo. ¿Sabes qué jarabe necesitas? Hay muchos tipos. Creo que el que es para la tos seca. No quiero algo que me haga dormir. Buena elección. ¿Y qué analgésico prefieres? ¿Paracetamol o ibuprofeno? Normalmente tomo paracetamol. Es más suave para mí. Perfecto. Vamos a la farmacia. ¿Está lejos? No, está a solo 2 calles de aquí. Genial. ¿Tienes tu tarjeta de salud? A veces hacen descuentos. Sí, la tengo. Gracias por recordármelo. De nada. Vamos entonces. Hola. Buenas Hola. tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿En qué puedo ayudarles hoy? Hola. Estamos buscando un jarabe para la tos seca y paracetamol. Claro, tenemos varios jarabes para la tos seca. ¿Tienen algún síntoma específico que les gustaría tratar? Solo tengo tos seca, no tengo congestión. En ese caso, este jarabe que está aquí es ideal para la tos seca. Es bastante efectivo y no causa somnolencia. Perfecto, lo tomaremos. Y en cuanto a paracetamol, ¿es mejor en tabletas o en jarabe? Depende de la preferencia. Las tabletas son más comunes, pero si prefieres un jarabe, también tenemos una opción líquida. Prefiero las tabletas, gracias. Muy bien. Recuerden seguir la dosis recomendada, cada 6 a 8 horas según lo necesiten, pero no excedan los 4 gramos al día. Gracias por la información. ¿Algo más que deberíamos saber sobre estos medicamentos? Solo que eviten tomar paracetamol si están consumiendo alcohol, y si la tos persiste por más de una semana, es recomendable consultar a un médico. Lo tendré en cuenta. Muchas gracias por su ayuda. De nada. Si tienen más preguntas, no duden en preguntar. Que tengan un buen día. Gracias igualmente. Listo, ahora podemos ir a casa. Sí, gracias por acompañarme, Juan. De nada. Siempre es un placer de ayudarte. ¿A dónde lleva Juan a María? A la farmacia. ¿Qué problema tiene María? Tose y le duele la cabeza. ¿Qué analgésico prefiere María? Paracetamol. ¿A qué distancia está la farmacia? A 2 calles. ¿Qué están buscando en la farmacia? Paracetamol y jarabe. ¿Qué síntoma tiene María que quisiera tratar? Tos seca y no tiene congestión. ¿Su farmacéutico le recomienda tableta o jarabe? Jarabe. ¿Qué eligió María al final? Tableta. ¿Cuántos gramos de medicamento puede tomar al día? 4 gramos.
¿Qué debe evitar consumir si está tomando paracetamol? El alcohol. ¿Te gustaría acompañarme a la farmacia? Necesito comprar algunos medicamentos. Tengo un poco de tos y me dijeron que debería comprar jarabe. También necesito un analgésico para el dolor de cabeza. Creo que el que es para la tos seca. No quiero algo que me haga dormir. Normalmente tomo paracetamol. Es más suave para mí. No, está a solo 2 calles de aquí. Sí, la tengo. Gracias por recordármelo. Buenas tardes. ¿En qué puedo ayudarles hoy? Claro, tenemos varios jarabes para la tos seca. ¿Tienen algún síntoma específico que les gustaría tratar? En ese caso, este jarabe que está aquí es ideal para la tos seca. Es bastante efectivo y no causa somnolencia. Depende de la preferencia. Las tabletas son más comunes, pero si prefieres un jarabe, también tenemos una opción líquida. Muy bien. Recuerden seguir la dosis recomendada, cada 6 a 8 horas según lo necesiten, pero no excedan los 4 gramos al día. Solo que eviten tomar paracetamol si están consumiendo alcohol, y si la tos persiste por más de una semana, es recomendable consultar a un médico. De nada. Si tienen más preguntas, no duden en preguntar. Que tengan un buen día. Gracias por tu atención. No olvides de suscribirte al canal. Pulsa el botón me gusta, y comparte el vídeo con tus amigos.